Eiichiro Oda. Cómo un niño fascinado por Dragon Ball, Disney y un pequeño vikingo animado acabó reinventando la piratería en clave de manga. Nacido el 1 de enero de 1975 en Kumamoto, Japón, reside en Tokio y está casado con Inaba Chiaki, exmodelo y actriz que interpretó a Nami en un espectáculo teatral de One Piece durante el acontecimiento anual Jump Festa entre 2001 y 2003, con quien tiene dos hijas, nacidas en 2005 y 2009, según información divulgada en medios japoneses. Su estudio de trabajo, anexo a la vivienda y compartido con sus ayudantes, está sumido en un original desorden. Los papeles y el material de dibujo conviven con estanterías rebosantes de libros, de historia, figuras de animales y películas, una jirafa de peluche gigante, un pequeño tren, un baño con cabeza gigante de tiburón y una colección de figuras de One Piece entre paredes forradas de pantallas. Otra muestra de su personalidad es el hecho de que, aunque a veces muestra su rostro, suele representarse como un avatar, costumbre habitual entre mangakas. Un pez tropical rayado que, como curiosidad, aparece como personaje de apoyo en los dos primeros videojuegos de One Piece, Grand Battle. De niño leía éxitos como King Nikuman, Captain Tsubasa y Hokuto no Ken, pero no fue hasta los 9 años que descubrió la Weekly Shonen Jump, gracias a un amigo de la escuela, y quedó fascinado con Dragon Ball, y con la idea de una revista que reuniera todos sus mangas favoritos. Editada por Shueisha, la Jump fue la publicación semanal más vendida de la historia, con su apogeo en la década de 1990, gracias a series como la citada Dragon Ball, Naruto, Slam Dunk o Hunter x Hunter. Oda quiso participar en los concursos de la Shonen Jump, y no en los de otra revista, porque quería publicar en la misma casa editorial que Toriyama. Y aunque One Piece no coincidió con Dragon Ball, sí lo hizo con la publicación de Kowa y otras obras cortas del autor. También el manga Akira fue un descubrimiento revolucionario para Oda, sobre todo para su técnica de dibujo, convertida en un manual de referencia para cualquier aspirante a mangaka de su generación. Oda practicaba copiando fotogramas de películas de Disney, como Peter Pan o La Sirenita, una influencia notable en los diseños de los monstruos marinos de One Piece, sobre todo los del principio. Una de las series de animación favoritas de Oda era Vicky el Vikingo, sobre un niño vikingo de 10 años muy diferente del resto de los guerreros de su aldea, ya que su mayor arma es la astucia y la inteligencia. De ahí brotó su pasión por los piratas y el espíritu aventurero de su obra. A los 4 años ya había decidido que de mayor se convertiría en mangaka. A los 15, animado por un amigo con la misma vocación, envió sus primeros one-shots. Historias autoconclusivas que se desarrollan en un solo capítulo y sirven como prototipo de serie que valorará la editorial. Y tras varios intentos fallidos, una de sus obras fue seleccionada y su nombre apareció por primera vez en la Shonen Jump. Pero lo que marcó su debut como mangaka fue conseguir el segundo puesto en la 44ª edición de los premios Tezuka en 1992, a sus 17 años, con su one-shot Wanted, un western sobre un vaquero legendario que sirvió de inspiración de los carteles de recompensa de One Piece. Oda utilizará estos carteles para crear una sensación de progreso en cuanto a las mejoras de los protagonistas y generar expectación con los peligros y las escalas de poder de los enemigos, por lo que será un recurso importante tanto para ubicar al lector como para mostrar que los personajes del mundo de One Piece son conscientes de los avances de Luffy y su tripulación. Como curiosidad, el protagonista de Wanted, Gil Bastard, aparece también en One Piece como un tripulante de los piratas de Rocks que, tras su fallecimiento, fue resucitado por Gecko Moria para su ejército de zombies. Desde ese mismo año hasta 1997, Oda trabajó de asistente de varios mangakas en Tokio, con los que se acabó formando como dibujante y experimentó el sistema de publicación de manga japonés. Entre ellos destacaban Kaitani Shinobu, autor de Liar Game, a quien ayudó en Midoriyama Police Gang, Katsuki Nobuhiro, con la conocida Rurouni Kenshin, y Tokuhiro Masaya, en sus series Jungle King Tarchan y Mitsu no Tomodachi, Kappaman. De sus maestros,
Oda aprendió a dibujar con líneas más finas, a sombrear, a economizar el tiempo en la creación de fondos y sobre el papel para dibujar manga profesional, y trabajar de forma más limpia, entre otras cosas. Durante su tiempo de asistente de Watsuki, Oda hizo amistad con otros de sus ayudantes, como Takei Hiroyuki, que más tarde serializó el manga de Shaman King, o Ito Mikio, quien aparece en One Piece con el nombre de Mikio Ito, como guiño en varios carteles de recompensas. Ito le devolvió el homenaje en su serie Ketsuyobi no Rival, como el personaje ficticio Ichiro Odagiri, en el que representaba su tiempo como asistente de Watsuki. En paralelo, siguió creando one-shots, El regalo de Dios para el futuro, Ikkiyako, Monsters, que afianzaron su estilo gráfico y narrativo. En 1996, publicó 2 Romance Dawn, versiones preliminares de la historia de Luffy, donde ya asoman ideas vertebrales de One Piece. Los tesoros personales, los sueños, las frutas del diablo, el compañerismo y el equilibrio entre acción y aventura. Incluso distinguía 2 tipos de piratas, Peacemain y Morganiers, buenos y malos, conceptos que la serie acabaría explorando de forma más matizada. Los 4 one-shots y la segunda versión de Romance Dawn se recopilaron en el tomo Wanted. Finalmente, en 1997, se inició la serialización de One Piece en la Shonen Jump, con la que Oda reformuló el imaginario clásico de la piratería. Llevaba desde la secundaria recogiendo información para su historia de piratas, y un buen ejemplo de ello son las referencias históricas y culturales que va mostrando a lo largo de la trama, o a los guiños a nombres de lugares y de piratas. Por aquel entonces, la revista estaba pasando un mal momento, puesto que sus mangas más populares, Dragon Ball y Slam Dunk, habían terminado en 1995 y 1996, respectivamente, lo que provocó una caída de ventas. Este hueco brindó la oportunidad de crecer a One Piece, algo que ocurre cíclicamente cuando culminan las series más famosas de la revista. Muchos autores novatos fracasaron en su serialización porque intentaban copiar el método de batallas de Dragon Ball, así que Oda se decantó más por el formato aventura, aunque sin renunciar a los combates, clave del shonen, el manga destinado a un público sobre todo adolescente y masculino. Dentro del manga shonen, existen diferentes temáticas, como las historias de deportes, Haikyuu, policíacas, Detective Conan, ciencia ficción o mechas, Mazinger Z, o romance, Ice. Pero el género más conocido dentro de esta demografía es el de acción, conocido en Japón como Neketsu. Toriyama sentó las bases del shonen Neketsu, sobre todo en Dragon Ball Z, caracterizado por sus peleas llenas de dinamismo, poderosos ataques y épicos duelos, unas características que perduran hasta el día de hoy. Oda toma la base heredada de su ídolo, y por supuesto, incluye las peleas como una de las características de su obra, pero pone el foco principal en la aventura del viaje. En este sentido, el autor recoge la influencia de la primera parte de Dragon Ball, centrada más en la aventura y el humor, y presenta un estilo gráfico más suave que en posteriores sagas, acercándose más a los trazos de Tezuka Osamu, conocido como el dios del manga, por popularizarlo como medio de entretenimiento en Japón. Toriyama era lector de Tezuka y reconoció que el característico peinado puntiagudo de Goku se basa en Astro Boy, el popular androide del manga homónimo de Tezuka, quien a su vez está influido por la animación de Walt Disney, cuyos rasgos se encuentran en el aspecto más caricaturesco de la obra de Oda. El humor es otra de las bases de la serie, con personajes disparatados, algunos incluso con una risa distintiva, y situaciones cómicas que aportan identidad. La periodicidad semanal requiere depurar mucho la narrativa para sostener el interés de los lectores, y por ello Oda escribe con varios objetivos en mente. ¿Qué gustará a lectores distintos? ¿Qué reacción busca provocar y cómo mantener el corazón de la historia? Su forma de escribir es parecida al videojuego Tetris. Con el final en mente, organiza todas las ideas que tiene como si fueran las piezas de un puzzle. Oda ha dado con una estructura narrativa propia donde el equilibrio entre la acción, el drama y el humor es clave. Y además,
le añade un extra, el misterio. Con su particular forma de desarrollar la historia de fondo del mundo de One Piece, a medida que los personajes avanzan en su viaje, Oda conecta sucesos que ha presentado décadas atrás con otros posteriores, ganándose el apodo Goda. Curiosamente, los editores que decidieron serializar One Piece no albergaban grandes esperanzas de éxito, debido en parte a que la temática de piratas no había sido explorada con anterioridad en la revista. Nada más lejos de la realidad. La serie fue un éxito inmediato en Japón, ayudó a la Jump a salir de su bache económico y se ha convertido en el manga más vendido de la historia, con más de 528 millones de ejemplares distribuidos. Al principio, Oda pensó en una duración de unos 5 años, pero debido a su popularidad, One Piece ha ido creciendo hasta el día de hoy, y aunque ha compartido años de publicación con series exitosas, pocas veces ha sido superado en ventas. Tras su estreno, encabezó el ranking 5 años seguidos. En 2005 lo superó Nana, que hizo historia al llevar un manga shoujo, destinado a un público adolescente femenino, a la cima de la popularidad, y en 2006 Death Note, ambos impulsados por su live action. One Piece recuperó su primer puesto y lo mantuvo durante 12 años, cediéndolo solo ante los shonens más populares del momento, debido a varios motivos: al auge del anime de Guardianes de la Noche y Jujutsu Kaisen, la coincidencia entre la publicación de Blue Lock con la participación de Japón en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 y por la merecida bajada de ritmo de publicación del autor. La buena sintonía de Oda con otros mangakas se tradujo en 2 crossovers, capítulos especiales donde se mezclan 2 universos famosos de la Jump: Cross Epoch, junto a Toriyama, que mezcló personajes de One Piece y Dragon Ball, y One Piece y Toriko, en una colaboración con Shimabukuro Mitsutoshi. Amigo de Kishimoto Masashi, autor de Naruto, Oda rindió homenaje a su obra en la portadilla del capítulo 766, que coincidía con el capítulo final de Naruto en la revista, en 2014, repleta de referencias a la famosa serie de ninjas. En 2024 también participó en los homenajes a Toriyama tras su fallecimiento, subrayando la influencia que produjo en él como un maestro, del que tenía un autógrafo colgado en su estudio desde sus inicios como mangaka. La serialización semanal implica un ritmo de trabajo frenético. Oda ha llegado a dormir apenas 3 horas al día, lo que acabó por pasar factura al autor en varias ocasiones. Después del éxito de la batalla de Marineford, Oda estableció descansos regulares entre capítulos por motivos de salud. Su dibujo ha evolucionado, de unos inicios aún en formación a la depuración estilística de sagas, como la de la Isla del Cielo. Su estilo huye del realismo, apuesta por diseños extravagantes de personajes y se vuelve caricaturesco en las escenas humorísticas. El acabado gráfico se basa en el equilibrio de negro de la tinta y el blanco del papel, variando el grosor de línea, más gruesa o más fina según le convenga, con las plumillas profesionales tipo G y Maru, además de usar puntualmente tramas o screen tones, pegatinas de punto de diferentes tamaños para simular diversos tonos de gris y degradados, ya que la revista solo imprime con tinta negra. El flujo de trabajo se inicia con una reunión con el editor donde se plantea el capítulo y continúa con el dibujo del guión ilustrado, el Nemo, del inglés name o storyboard en Occidente, para ver la composición de páginas y ritmo narrativo, que el editor debe validar o por contra, el dibujante debe rectificar según lo que aquel pida. Después se pasa al llamado manuscrito, el dibujo acabado de las páginas del capítulo en el que el autor trabaja junto con sus asistentes. Luego la Jump lo publica y, más tarde, se recopilan 9 o 10 capítulos en formato tomo, que es la forma en que el manga de One Piece llega a Occidente. Estos tomos, llamados tankobon, suelen incluir extras como el habitual SBS, donde Oda responda a las cartas de los lectores, y son la fuente principal de ingresos de los mangakas, ya que con ellos obtienen beneficios proporcionales a las ventas, mientras que por su trabajo en la revista cobran un salario con el que pagan a los ayudantes.
La revista, además, cede unas pocas páginas a color que va rotando entre los autores y que Oda aprovecha, por lo general, para hacer ilustraciones a doble página, las Color Spreads, caracterizadas por sus tonos vivos y recopiladas en los libros Color Walk. En las portadas de los tomos normalmente se reúnen a varios personajes, un detalle importante para Oda, puesto que, cuando era pequeño, solo compraba aquellos volúmenes de sus mangas favoritos con más personajes en portada. Como curiosidad, en las portadas y sobrecubiertas originales de la edición japonesa de los tomos, así como en las ediciones extranjeras que basan su diseño en ellas, se presenta un mapa como parte de la composición. Este mapa es el Theatrum Orbis Terrarum, del geógrafo flamenco Abraham Ortelius, considerado el primer atlas moderno. El anime llegó en 1999 de la mano de Toei Animation, aunque el año anterior ya se había emitido un Nova, producción lanzada en formato vídeo, con una historia original, Te derrotaré, pirata Gansak, concebida por la empresa de animación Production IG, para probar la respuesta del público. Oda se reúne periódicamente con los animadores para dar indicaciones. Incluso escribió el guión de la 10ª película, One Piece Film Strong World, en la que se relatan hechos canónicos de la serie. El anime desempeñó un papel importante en el éxito internacional de One Piece, ya que con él se logró llegar a un público más amplio. La adaptación es fiel al manga y la música es un acierto. Los alegres openings, los melancólicos endings y la épica banda sonora compuesta por Tanaka Kohei y Hamaguchi Shiro son parte esencial de la personalidad de la adaptación animada. En Estados Unidos, el anime fracasó por una mala decisión de 4Kids, la productora que compró los derechos de One Piece, quien decidió cambiar todo aquello que no consideraba apto para un público infantil. Eso dio como resultado una censura desmesurada que alteró por completo buena parte de las escenas de la serie, rozando el ridículo. Pistolas de juguete, piruletas en lugar de cigarrillos, sangre y escenas de violencia eliminadas, etc. En Europa, ediciones más respetuosas facilitaron la entrada de nuevos fans. One Piece sigue en curso, y aunque la historia esté cerca de su final, aún quedan algunos años para que los piratas del sombrero de paja terminen su viaje. Cuando le preguntan al autor cuánto falta para el final, siempre se queda corto, y es que la trama de la serie es tan amplia y aún hay que atar tantos hilos que se necesitarían más que unos pocos años para terminarla. De cara al futuro, Oda ha comentado en diversas ocasiones que no volvería a hacer un manga tan largo, pero sí le gustaría hacer historias breves, en especial de robots, tal como hizo Toriyama después de Dragon Ball. Pero por el momento, aún queda camino por delante para llegar al One Piece. Aunque su longevidad puede abrumar a quienes se plantean iniciarse en la serie a estas alturas, son pocos los que se arrepienten una vez dan el paso. Oda se divierte contando su historia de piratas, y esa diversión se contagia al lector, que disfruta de una obra llena de contrastes entre escenas humorísticas, peleas épicas, momentos profundamente emotivos y reflexiones sobre temas universales. One Piece invita a imaginar una alternativa al desolador estado del mundo, y no lo hace solo como vía de escape, sino a través de la alegría, la esperanza y sobre todo, la comunidad. Quizá Vivi, la Nakama en la distancia, es quien mejor define la esencia de esta historia en su discurso de despedida a los sombrero de paja, cuando les da las gracias por compartir este viaje. Un adiós al que los fans tendremos que enfrentarnos más pronto que tarde. He vivido una pequeña aventura. Ha sido un viaje en búsqueda de la desesperación a través de un océano oscuro como la noche. Después de dejar el país, he visto la inmensidad del mar. Allí hay numerosas islas, todas increíblemente hermosas. Criaturas nunca vistas, paisajes que desafían los sueños. La música de las olas a veces es tranquila, como si envolviera las preocupaciones. Otras veces es furiosa y rompe a risas los sentimientos de debilidad. Pero encontré un pequeño barco en medio de la oscuridad de la tormenta. Ese barco me empujaba diciéndome si no veía la luz. A pesar de la oscuridad,
Ese barco peculiar jamás perdía el rumbo. Sorteaba las olas como si bailara. Navegaba siempre adelante, incluso con el viento en contra. Y entonces dijo, señalando: ¿ves? Ahí está la luz. Algún día, la historia dirá que es una leyenda, pero para mí es la realidad.